Shalom, bendiciones, que el Eterno los bendiga grandemente. Por acá el pastor Eber Rivero de la comunidad Crecimiento. Para ti, Shabbat, Shalom, feliz día de reposo, un tiempo hermoso de reposar. Se recomienda reposar, meditar, escudriñar la escritura. Estamos en un tiempo hermoso de este día, de este shalom, de esta paz, de este verdadero reposo, que es Yeshua HaMashiach. Él es nuestro verdadero reposo. Pero también descansamos y obedecemos la instrucción de descansar un día, el séptimo, descansar un día como el Señor así lo determinó, reposar un día. Entramos en el reposo que es Yeshua. Y determinó un día y es el día séptimo. Y estamos en ese día séptimo para reposar, para descansar, para estar tranquilos, para meditar, para estudiar. Es un día hermoso. Entonces, en este tiempo, pues vamos a tener la meditación de el Brit Hadashah. Estamos hablando de este programa a través del Brit Hadashah o Pacto Renovado, o como se le conoce, te lo puede conocer, Nuevo Testamento. Dentro de nuestras Biblias se le conoce como Nuevo Testamento, pero la asignación o la connotación correcta debiera ser Brit Hadashah, Pacto Renovado. Y bueno, lo estamos conociendo en todos los nombres y lo que el Señor está restaurando. Y vamos a meditar a través de ese Brit Hadashah. Hemos estado estudiando la primera parte la semana pasada, estuvimos meditando sobre Mateo 1, estamos estudiando ahorita el libro de Mateo. Y así vamos a ir estudiando en paralelo con las 54 parashot que terminan tentativamente para el 3 de octubre del 2026, el ciclo anual. Entonces, en ese mismo ciclo anual de las parashot, vamos a estar estudiando paralelamente todo lo que es el Brit Hadashah, desde Mateo hasta Apocalipsis, en diferentes porciones, por supuesto, durante todo el año. Entonces, cuando termine el año, vamos a haber estudiado tanto la Torah, comprendida dentro de los 5 libros, primeros 5 libros, aunque para nosotros la instrucción es toda la escritura, es un ejak, es una unidad. Entonces, a través de este programa vamos a estar leyendo entonces, meditando, leyendo, escudriñando el Brit Hadashah. Además tenemos un plan de estudio de lo que es la parte de los profetas con la Haftarah, además de las porciones que concuerdan con las parashot. También tenemos un plan para estudiar todos los libros, desde Josué hasta Malaquías. Es un plan personal que tenemos dentro de la comunidad. Entonces tenemos 3 planes de estudio. El plan de las parashot junto con la Haftarah, y con aquellas porciones que son concordancia o concuerdan. Además tenemos el plan de estudio de lo que son las Haftarah completas, desde Josué hasta Malaquías. Un plan de lectura. Un plan de lectura que se convierte en un plan de estudio, de meditación personal. Lo tenemos. Entonces, en paralelo, nosotros estudiamos las parashot, los 5 libros. Luego tenemos el plan de estudio en paralelo, todo lo que son las Haftarah, desde Josué hasta Malaquías, pero completo, todo. Y el tercer plan es desde Mateo hasta Apocalipsis. De esa manera, al terminar las 54 parashot, habremos estudiado, leído, meditado toda la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis. Es un plan de estudio bastante ambicioso, de lectura ambicioso. Entonces, estamos poniéndolo en práctica este nuevo ciclo para poder tener un panorama totalmente de
toda la escritura como un ejá, como una unidad. El que desee esos planes, pues simplemente eso está ahí a la mano. Se puede unir al canal de Telegram, que va a estar ahí en los comentarios o en la parte de la descripción del video. Y usted puede acceder a esos planes y usted los puede modificar, adaptar. Son planes de lectura personales. Entonces, la persona puede tomar el ejemplo, hacer su propio plan poniendo el ejemplo. O sea, es de libre revisión y de libre poder tomarlo y revisarlo. Muy bien. La semana pasada estuvimos hablando de Yeshua HaMashiach en sus generaciones, las generaciones de Yeshua. Ahí, si usted no vio ese programa, pues ahí está en el canal, tanto en Facebook como en YouTube. Y usted puede ver esa primera parte. Sin embargo, en ese primer estudio faltó una parte reforzar esa parte antes de pasar al estudio de lo que es el capítulo 8 hasta el capítulo 14, donde vamos a ver, le puse como título, le seguía mucha gente, a Yeshua lo seguía mucha gente. Pero en esta parte de Mateo 1 al 8, antes de pasar a la siguiente porción, vamos a hacer un pequeño resumen por capítulo. Este es un tiempo de meditar, de estudiar, de leer. O sea, no es una enseñanza trazada con una temática, sino poder ir a través de los capítulos, por lo menos resumiendo, no estudiándolos todos porque son 8 capítulos y en otras porciones son más capítulos. La idea es, es ir a través, como dice el programa, es ir a través del Brit Hadashah, de cada libro de Mateo, de Marcos, Lucas, Juan, los Hechos, Primera de Corintios y así todos los libros. Pero en esta parte quería reforzar, antes de entrar en la siguiente porción, una parte de la semana pasada, Mateo 5, cuando habla de las bienaventuranzas. En Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada en un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Miren, nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo, pero para ser esa luz y para ser esa sal, nosotros tenemos un perfil anterior en toda la parte de Mateo 5. Entonces, no somos simplemente sal de la tierra porque somos hijos del Eterno, que lo somos, simplemente por eso. O somos luz del mundo porque somos hijos del Eterno, y que lo somos, por supuesto que sí. Pero hay un perfil, no solamente que eres bienaventurado o proféticamente bendecido, vamos a decirlo así, sería la palabra correcta. Lo que pasa es que las traducciones dicen bienaventuranza, pero la palabra correcta sería proféticamente bendecido, porque la palabra profética es la que nos bendice. Entonces dice, vamos a ver el perfil. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los pobres, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Estoy un poco ronco, como una afección en la garganta. Voy a tratar de ver hasta dónde podemos trabajar.
Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces vemos, pobres en espíritu no tiene que ver con, con una situación de, de pobreza ni nada de eso. Tiene que ver con un ser soberbio, Isaías 2. Este texto está conectado a Isaías 2. No podemos ser soberbios. El soberbio, su base para ser soberbio es oponerse a Dios, resistir a Dios de frente, cara a cara. Eso lo hace un soberbio. Bienaventurados los que lloran, porque de ellos recibirán consolación. La pregunta es ¿por qué lloran? Con base a la injusticia, con base a los ataques del enemigo, a la justicia del Señor. Lloran porque reciben acciones que hacen llorar, porque buscan la palabra por la instrucción, y hay situaciones que el enemigo va a producir, que produce ese llanto, pero el Señor consuela ese llanto. No es los que lloran, sino por qué lloran. ¿Qué los hace llorar? ¿Qué los hizo llorar? Eso es la meditación. Y de ahí podemos buscar 1000 respuestas. Bienaventurados los mansos, porque de ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos. Entonces es como Moisés, y se quiere el hombre más manso de la tierra. Pero podía proclamar una palabra y abrir la tierra y tragarse a Coré y a su comitiva. Manso es a la voluntad del Padre. Bienaventurados los que tienen hambre. Lo que pasa es que el perfil evangélico, religioso, o la religión, vamos a decir así, el perfil de la religión creó una imagen que no existe. Bienaventurado, entonces llamó a eso manso, que hay que ser tranquilito, dejarse golpear, el que te golpee la mejilla, ponle la otra, malinterpretando. Entonces es dejarse pisotear dentro de la religión. Ser manso es dejarse pisotear. No se deja pisotear. Hay autoridad en el Señor, en las cosas tienen su orden, los hogares, la autoridad en la casa. O sea, uno no se puede dejar pisotear porque el enemigo quiera pisotearte. Una cosa es ser manso y otra cosa es dejarse pisotear. Pero ese no es el perfil. El perfil religioso lo podemos manejar otro día. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hambre y sed de justicia. Si yo tengo hambre y sed de justicia, es porque he recibido injusticia. Entonces tengo hambre. ¿Y en qué se me ha hecho injusticia? Todo eso lo tiene la palabra. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, esa misericordia, el Señor les dijo, diezmáis el comino, el eneldo, diezmáis hasta el mosquito, pero os tragáis el camello. Pero dice, pero habéis dejado lo más importante de la ley, la fe, la misericordia. Y aprender misericordia quiero y no sacrificio. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Un limpio de corazón. Dice, ¿quién verá a Dios? El limpio de mano, el limpio de corazón. Lo que el Señor veía cuando David, que lo veía limpio de corazón. Decía, este es el hombre. Decía, no, ese no es. Él veía, dice, yo veo más allá del corazón. Y el limpio de corazón tiene que ver con, además de lo que significa la palabra limpio, que no estar sucio, pero lo básico de eso es, cuando el Señor te ve limpio de corazón, es porque cuando Él te va a procesar y Él te ve en los procesos, Él sabe cómo tú vas a actuar. Cuando Él vio a David, Él sabía cómo iba a actuar David en cada situación que se le presentó a Él. Lo vio trabajando contra Goliat, con Saúl. Lo vio que él tuvo temor de rasgarle el manto a Saúl. Lo vio cometer los pecados, cometer los errores. Lo vio con las intenciones del corazón. El limpio de corazón tiene intenciones correctas, aún sin uno saberlo. Eso es lo que ve Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacíficos, el que pacifica. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque ellos es el reino de los cielos. Entonces,
toda esta parte genera un perfil. Y eso es lo que te hace a ti sal de la tierra y luz del mundo. Entonces yo me reviso. ¿Yo soy pobre en espíritu realmente? ¿O le muestro a Dios soberbia? ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho algo que es la voluntad de Él y te dice, haz esto, y tú no lo haces? Y yo no lo hago. Y no lo haces es porque tienes la soberbia viva. Tengo la soberbia viva. Y el Señor te dice, haz esto. Mira, esta es la voluntad. Entonces, cuando yo soy pobre en espíritu, obedeciéndose, cuando yo lloro, estoy llorando, porque hay cosas que me hacen llorar. Y a veces llorar no solamente de golpe, sino que hay cosas que cuando veo la palabra, que cuando veo la injusticia, lloramos. ¿Qué te hace llorar? Y no solamente las injusticias que cometen contigo. Tú a veces ves las injusticias, los problemas de los demás y ni lloras. Entonces cuando nosotros lloramos, como Yeshua se paró frente a Jerusalén y él decía, lloraba porque no conocieron la visitación. Debe ser manso, eres manso, somos mansos realmente. Tienes hambre y sed de justicia, eres misericordioso, eres limpio de corazón, eres pacificador, o produces las peleas y las guerras. Padeces persecución, no padeces nada porque nada haces, nada hacemos. Entonces todo ese perfil es un perfil que te lleva a ti a ser luz del mundo y sal de la tierra. No es solo por ser, es que son cosas, son acciones, son elementos que tú haces, son características que tú vives de tu vida y eso es lo que te hace ser sal de la tierra. Luego, y luz del mundo. Luego está que el Señor interpretó correctamente la ley. En el versículo 17 dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido a abrogar, sino a cumplir, a darle la correcta interpretación. Y usted ve desde aquí hasta todo el capítulo 7, le empieza a decir, oíste que fue dicho de esta manera, pero yo os digo. Por ejemplo, este versículo dice, 43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Eso lo hizo Yeshua en el madero, cuando lo clavaron en la cruz, cuando lo clavaron en el madero. Entonces, él reinterpretó. Si usted mira todo este capítulo, hay una reinterpretación de la Escritura. Entonces, toda esa reinterpretación nos pone a nosotros en otro ámbito. Era de esta manera, pero yo les estoy diciendo que ahora es así. Él mismo reinterpretó, colocó bien la escritura, colocó bien la interpretación y lo explicó y lo dijo. Entonces, y eso tiene que ver con el famoso sermón, que no es ningún sermón, es la explicación, es la administración, cuando él va al monte y empieza a decirle. Entonces, esas características son las que nos hacen hacer nosotros interpretar bien la escritura, porque siempre se va a manifestar la misericordia hacia la gente. Tú no puedes hacer todo esto que el Señor está diciendo en el capítulo 5, todo el capítulo de esa reinterpretación, si tú no eres pobre de espíritu, si tú no lloras, si tú no eres manso, si tú no tienes hambre y sed de justicia, si tú no eres misericordioso, si tú no eres limpio de corazón, si no eres pacificador, no te duele nada, no te importa nada, no me duele nada, no me importa nada, soy indolente ante las cosas, ante las injusticias, no traigo la pacificación, no soy manso. Entonces, cuando yo no soy todo eso que dice la disertación o la impartición del monte, cuando yo voy a la reinterpretación de la escritura es difícil que yo lo pueda entender. Porque antes de él decir, yo interpreto el que hace esto tiene que tener misericordia, tiene que tener compasión.
Por ejemplo, este, vemos cualquier otro. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Entonces todo lo cambió todo. Pero el no enojarte, o el no destruir, o el no perdonar, tiene que ver con las características que le está explicando. Ser misericordioso, ser pacífico. Si yo no soy pacífico, me enojo rápidamente. Y albergo el odio y albergo el rencor. O sea, tú y yo tenemos que dejar de leer este famoso sermón del monte, porque así se le dice, pero se le puede decir de otra forma. Es que ese perfil tú y yo lo hagamos. Y eso cuesta, porque para hacer este perfil tú tienes que ser trasvasado. Para tú ser pobre de espíritu vas a tener que doblegar tu soberbia, tu arrogancia, tu prepotencia, tu sabiduría, tu conocimiento y las soberbias. Mire, si yo me quedo aquí solamente aquí pasamos 2 horas, 3 horas hablando de todo este proceso que está aquí. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los pobres, bienaventurados nada. Bienaventurado sé procesado. Bienaventurado sé procesado. Bienaventurado que tú tienes que ser procesado. Bienaventurado que tú tienes que ser trasvasado. Y cuando digo tú, digo yo. Bienaventurado, voy a cambiarlo. Bienaventurado que yo tengo que ser procesado. Y me puedo quedar ahí porque es lo que el Espíritu me guía. De verdad que quisiera seguir aquí, pero no voy a ir ahí, porque no es lo que está en mi espíritu. Esto lo puedo hacer en otro momento. Todo lo que es la segunda parte sí la voy a hacer, pero no ahorita. Me voy a quedar aquí, porque es lo que el Señor me guía, mi espíritu, mi corazón. Lo que el Espíritu de Dios pone en mi espíritu, se conecta con mi espíritu para yo seguir aquí. Porque tenemos que ser sal de la tierra y luz del mundo. Pero ser sal de la tierra y luz del mundo, y yendo a la correcta interpretación de la Escritura, porque para yo entender la correcta interpretación de la Escritura que Yeshua está dando, rompe la interpretación farisaica, no de Moisés, porque la palabra estaba allí trazada. Fueron ellos los que le dieron una mala interpretación. Yeshua reinterpreta, pero para nosotros, no es que Él la reinterprete, sino que para nosotros entrar en esa reinterpretación, tú tienes que ir al perfil anterior, porque no vas a poder entrar en la reinterpretación si no entras en el perfil que Él te está diciendo. Me explico. Vamos por partes. Vamos perfil a perfil. Bienaventurado, nada. Bienaventurado, trasvasamiento. Bienaventurado, proceso. Voy a buscar primero, antes de seguir, Isaías, si mal no recuerdo, Jeremías 48, para que tú entiendas esto. Porque hay cosas que el Señor quiere hacer contigo y conmigo, pero no las va a poder hacer. No porque Él no tenga poder, sino porque si tú no te dejas trasvasar, hay planes, hay llamados, hay grandes cosas que Él tiene para ti y para mí, pero no las va a poder hacer. ¿Por qué no las va a poder hacer? No las va a poder hacer si nosotros no nos introducimos en los procesos de trasvasamiento. Déjame ver por aquí.
Vamos a ver. Acá. Isaías 48, Jeremías 48, 11. O vamos a leer desde el 9. Dad alas a Moab para que se vaya volando, pues serán desiertas sus ciudades hasta no quedar de ellas morador. Maldito el que hiere indolentemente la obra de Jehová. Imagínense usted. Maldito el que hiciere, indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre la espada. Quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado. No se ha vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Por eso vienen los días, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré trasvasadores que le trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. Y se avergonzará Moab de Quemos, como la casa de Israel se avergonzará de Betel, su confianza. Fíjense, la casa de Israel, la casa diasporizada debe avergonzarse, y compara la casa de Israel con Moab y Quemos. Y Betel lo compara con un ídolo, porque es el mismo contexto. Entonces, dice que ambos, tanto Moab, que el Señor va a trasvasar las naciones, sí, y la primera es su pueblo. Que el Señor va a juzgar al brujo que está allá en la esquina, y el primero antes de juzgar es a mí, a usted, en el Señor. Los que estamos de este lado, dice que el juicio comienza por su casa, pero ese juicio es para traspasarte, para que tú dejes el sedimento. Dice, quieto estuvo Moab en su sedimento, y desde su juventud. Dice, quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado y no fue vaciado. Porque el vino es un proceso de trasvasamiento para que el sedimento baje. Y ese proceso no solamente para el vino, es para muchas otras cosas. El trasvasamiento, que es un proceso sobre nuestras vidas. Ahora, ese proceso dice que deja, quedó su sabor en él, y su olor no ha cambiado. Su sabor y su olor no cambiaron. Como quedó en la vasija sin ser pasado, el sedimento bajó, pero al no ser trasvasado, el sedimento está abajo. Tu sedimento, mi sedimento está abajo, y no soy trasvasado. Yo no permito ser trasvasado en los procesos que Dios tiene para mi vida. Y entonces ese proceso de trasvasamiento no te quita ni el olor ni el sabor. Y permanecen ese olor que lo deja el sedimento, el olor y el sabor. Tú sigues oliendo a eso, y tú sigues con el sabor de ese sedimento que no le hemos permitido al Señor. El problema, señores, no es las tinieblas, ni Satanás. Eso lo vencemos nosotros alineados a la Escritura y a la palabra. ¿Qué pasa? Volvamos otra vez al perfil. Trasvasamiento. ¿Dónde? Pobre de espíritu. Pero para tú ser pobre de espíritu, tú tienes que ser trasvasado. ¿En dónde? En tu soberbia. Isaías 2. Si tú no, vuelvo otra vez, si yo no soy trasvasado, para no hacerlo personal contigo, si yo no soy trasvasado en mi soberbia, hay cosas que no ocurren, que no hay sanidad, que no hay prosperidad, que porque tenemos la soberbia. Y el Señor nos dice, pero es así, pero la palabra es así, sí, pero yo estoy enfermo, pero yo estoy pobre, o cualquier otra cosa, pero yo soy el que digo cómo es, y yo gobierno como es, y yo digo cómo es, y como tú dices, pero yo tengo razón. Y te enfrentas te aferras contra Dios, como Coré,
O sea, contradecir a Dios. Yo tengo que ser trasvasado en eso. Y cuando yo soy trasvasado en mi soberbia, entonces yo soy pobre en espíritu. Ay, pobrecito, yo soy pobre en espíritu. Sí, cómo no. Como decimos aquí en Venezuela, yo te aviso. El pobre en espíritu es traspasado en su soberbia, en su arrogancia, en su prepotencia, en su altanería contra Dios. Luego que yo soy procesado como Moab y me he destruido mi ídolo, como la casa de Israel, que es que él se le convertía a Betel como en un ídolo, entonces yo soy pobre en espíritu. De resto no. Olvídalo, de resto no. Solo falta una chispa para que se detone tu soberbia y tu arrogancia y tu prepotencia. Entonces, allí yo tengo que ser traspasado. Bienaventurados los que lloran. ¿Por qué lloras? ¿Porque andas gimiendo como una... No, ¿por qué lloras? ¿Qué te hace llorar a ti? Tú ves 1000 cosas y tú no lloras, no te duele. La persona que llora, ahí no está hablando de un llanto, está hablando de una persona que llora, es una persona que le duele ver aquello que está ocurriendo y que vas a llorar, no con pesos y cargas de humanos y de... No, no, no. Que aquello que es lo profético, que es lo de Dios, cuando tú lo ves, que está patas arriba lo de Dios, tú lloras. Si no te duele nada, soy indolente, no me importa, tú no lloras. Entonces tú tienes que ser trasvasado ahí. Tú y yo tenemos que ser procesados en nuestra indolencia. Mire, yo me he enfrentado a la indolencia. Yo sé lo que es la indolencia de la gente. Yo sé lo que no le duele nada, que no le importa nada, que no lo hace llorar nada, que no lo hace gemir nada. No importa lo que vea, eso no es su problema, no va a llorar por eso. Yo en el caso mío, no voy a decir yo, pero es una Magdalena, pues no puedo ver nada porque vivo llorando, vivo gimiendo por cosas. Jesús se paró ante la ciudad y lloró. ¿Saben por qué lloró? Porque el Dios vivo estaba hecho carne, se tabernáculo. Usted se puede imaginar eso. Yo en ese sentido, yo veo a Yeshua en la más absoluta soledad. Yo sé lo que es esa soledad. O sea, Él, Dios Todopoderoso, se tabernaculiza, se humilla. Dice que cuando Él se hizo hombre, Él se humilló. Ya. No tenía ni que morir en la cruz, solamente hacerse hombre. Ya ahí se había humillado. Dice que no le bastó con eso, sino que se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Si ya al haberse hecho hombre, ya estaba humillado. Y entonces se para frente a la ciudad y nadie sabe. Y dice que él llora y dice, oh, si tan solo supieras el tiempo de tu visitación, pero está encubierto de tus ojos. Y por eso te van a venir a estrechar y va a venir el proceso que va a venir sobre ti, sobre tu ciudad, lo que va a pasar con Israel, con Jerusalén. ¿Saben por qué? Porque no hubo discernimiento del tiempo de la visitación. Y él lloraba porque estando él ahí, nadie supo. ¿Desde cuándo tú no lloras por la obra del Eterno? ¿Desde cuándo no te duele nada? ¿Desde cuándo se cauterizó tu conciencia para olvidarte de las cosas de Dios? Para concentrarte en ti y en tus
cosas, y tus cosas, y tu trabajo, y tu familia, y tus chécheres, y tus corotos, que no valen nada aquí, eso no vale nada, ni casa, ni carro, ni desde cuándo te olvidaste, de qué te permeó, que no te duele nada, no te duele tu vida, no te duele lo que estás abrumado con un estupor, que ya no llora, ya no siente nada. ¿Qué te robó el dolerte por las cosas de Dios? ¿Qué me robó a mí eso? Estoy hablando de mí. ¿Qué me robó a mí eso? ¿Qué me robó a mí llorar, ver algo que no te importa lo del Señor? Las cosas proféticas del Eterno, lo que el Eterno ha dicho, ya no lloras. Ya no sientes dolor de nada. Yo he visto eso en mi vida y en gente. Y eran gente que el fuego del Eterno era evidente. Se fueron apagando, que ya no les duele nada. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y la bienaventuranza dice que si lloras, yo recibo consolación. Es un consuelo que Él nos da, porque Él nos va a dar las herramientas para de aquello que nos produjo ese llanto. Cuando veamos cumplido lo del Señor, nosotros recibiremos consolación. Y ser manso, porque ellos reciben por heredad la tierra, ser manso ante la voluntad del Padre. Manso, obedecer, porque implica recibir la tierra por heredad, manso con el Señor. Lo que viene es resistir al enemigo y delante de Dios ser manso, mansito, delante del Señor. Entonces, es esa mansedumbre. Yo soy manso delante de Dios. Somos mansos delante de Dios. Tenemos que ser mansos delante de Dios. ¿Por qué debemos ser mansos delante de Dios? Porque hay una tierra que Él nos va a dar. Si yo lo resisto a Él, esa herencia es trastocada. Sé manso. Hay cosas que Dios tiene que darnos, pero tenemos que ser mansos. Tenemos que ser pobres en espíritu, sin soberbia. Tenemos que llorar, que nos duela aquello que a Él le duele. Tengo que quitar ese callo indolente. Ese callo indolente. Ese estupor indolente. Eso me cubrió. Y tener esa mansedumbre para Él. No ser como el caballo, no seas como el caballo, como el mulo, que hay que amarrarlo, que hay que guiarlo para que obedezca. Obedecer, dice que Yeshua aprendió la obediencia, tuvo que aprenderla. Y esa obediencia, ¿por qué era obediente? Porque era manso ante la voluntad de su Padre. No le presentaba pelea. Te voy a trasvasar. Entonces el Señor agarra la vasija y la trasvasa. El momento que Él nos va a trasvasar, Él dice, no, déjame la vasija quieta. Le presentamos pelea y resistencia al Señor. Hace rato que el Señor quiere trasvasarte, pero tú no lo has dejado. Tú y yo no lo hemos dejado. Tú y yo no lo hemos dejado. Hace rato que Él quiere procesarte. Entonces tú, en vez de manso, le presentas pelea. Con tu orgullo, con tu arrogancia, con tu prepotencia, con que tú eres así, es así como tú dices. El Señor tiene razón, pero es como yo digo. Él tiene razón, pero es como yo digo. Somos unos niños caprichosos. Somos unos niños caprichosos y rebeldes ante Él, en vez de ser mansos.
ya te hubiera sanado, ya te hubiera prosperado, ya te hubiera dado tantas cosas, ya, hace rato que Él te hubiera hecho todo, pero mi carne, mi soberbia, mi arrogancia, mi prepotencia, todo eso ante Él, mi falta de mansedumbre ante Él, es lo que detiene las cosas. Luego, la misericordia, misericordiosos, porque ellos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, hambre y sed de justicia. Entonces ese es mi perfil. ¿Qué mantengo? Hambre y sed de justicia. ¿Justicia sobre qué? Sobre lo que Él ha determinado. Siempre. Entonces, si yo tengo hambre y sed de justicia, yo me convierto en un administrador de justicia. Porque lo que yo quiero es que se haga justicia. Que haya justicia. Que haya justicia. El problema más grave de nosotros son las injusticias, no son las tinieblas. Son las injusticias internas dentro de nuestros hogares, dentro de las quejilás, las injusticias, el poner pesos, cargas, cosas que la persona no puede llevar, le ponemos problemas a los demás. Entonces, en vez de nosotros tener hambre y sed de justicia, nosotros somos productores de injusticia. Una persona con un perfil de hambre y sed de justicia se convertirá en una persona justa. Porque lo que tiene es hambre y sed de justicia. Una persona fuera de este perfil se convierte en una persona injusta. Entonces, en vez de ser productores de justicia con la escritura y con la palabra, somos productores de injusticia con nuestra familia, con nuestros vecinos, con la sociedad, con todo. Somos injustos. Bienaventurados los misericordiosos. Perfil, misericordia. Tienes que ser tienes que ser trasvasado, procesado para llegar a ser misericordioso con la correcta interpretación. Cuando el Señor les dio la correcta interpretación, le dijo, misericordia quiero y no sacrificio. Entonces, yo estoy concentrado en el sacrificio, pero no es el sacrificio lo que Dios quiere. Dios lo que quiere es misericordia. Yo hago todas las fiestas. Me gustan todas y las hago todas, pero tú no tienes misericordia. Entonces, la falta de misericordia anula todas las fiestas que tú has hecho. Entonces él dice, diezmáis el comino, coláis el camello y diezmáis el comino. Coláis el camello, perdón, coláis el mosquito y os tragáis el camello. Imagínense, el mosquito lo colaban y dice, pero tu injusticia es un camello que te tragas. Coláis el mosquito y os tragáis el camello. Diezmáis el comino, la cosita más pequeña, pero no tienes misericordia. Y para ser misericordioso tienes que ser trasvasado. No me digan, ay no, yo soy misericordioso. Tú y yo no somos misericordiosos nada. Es en el proceso que Él te dice, haz misericordia, ve a ser misericordia, ve a ser misericordia, ve a ser misericordia, sé manso, sé pobre en espíritu, no seas soberbio conmigo, que te duela, que llores por lo mío, que llores ante, que te pares frente a Jerusalén y llores, que te duela una injusticia con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, que te duela. Hace rato que no nos duele nada. Que seas limpio de corazón, que seas limpio, que el Señor, y no estoy hablando de santurronería, estoy hablando de que Él sabe que Él puede confiar en ti como en David. Él sabía cómo iba. Mire, si a Samuel se le ocurre la brillante idea sin la dirección de Dios de ungir como rey a Elías, que creo que fue el primero que le pasaron, cuando él vea y dice, aquí está el ungido de Jehová, y el Señor se rió. Él cuando vio a aquel hombre con las bichas, su armadura, qué sé yo, dijo, no, este es el hombre. El Señor se le rió en la cara, ese no es. Ese cuando se enfrente a Saúl, se le van a rodar las medias.
ese le corta el manto a Saúl, sin temor. Ese cuando se vaya a enfrentar a Goliat, Goliat lo mata. Ese cuando se vaya a enfrentar a la persecución, no aguanta. Ese es el limpio de corazón. Ese es el que tiene un corazón que el Señor sabe, porque ese fue el corazón que Dios vio en David. Y yo no miro eso, yo miro el corazón. El limpio de corazón es cuando Natán, el profeta Natán, le llega y le dice: mira, hay un hombre que se comió una ovejita, que hizo esto, que hizo aquello. Y él sale y dice: ese hombre hay que matarlo, ese hombre tiene que pagar 4 veces el talento. La justicia. A David lo permeaba la justicia, su corazón limpio y puro. Y Natán le dijo: tú eres ese hombre, tú estás muerto. Y aquel hombre, cuando se le da aquella palabra profética, no se pone soberbio ni arrogante delante de Dios. Llora porque él sabe: yo he pecado, es verdad. Reconoce. Ese es el limpio de corazón. Si es Elías al que le dicen, dice: no, yo no he pecado, eso es mentira. Esos son los limpios de corazón, los pacificadores. Los que traen, ¿cuál es la paz? La paz es la que se establece en la escritura y la palabra, que va a traer paz por medio de la palabra, por medio de la instrucción. Un pacificador, pero no un pacificador humano de esto de paz en la tierra, no, olvídese de eso. Un pacificador siempre va a, primero, paz con el Eterno. Y la paz con el Eterno tiene que ver en no guerrear, no batallar. Los pacificadores, cuando yo soy pacificador, cuando el Señor me habla y yo no armo una guerra por eso. Yo digo: sí, Señor. Ese es el primer pacificador. De ahí para adelante pacificamos entre los hombres. Pero el Señor dice en su escritura: vení y estemos a cuenta, vamos a sacar cuenta tuyo. Entonces esa es la primera guerra. Entonces cuando tú vienes a cuenta con el Señor, deja de guerrear contra Él, haz las paces con Él. Dice que si yo me vuelvo en amistad con Él, como dice Job, paz con Él. La primera no guerra, la primera paz es entre Él y yo. Y por supuesto yo llevo la de perder, y yo lo que tengo que hacer es: sí, Señor, paz. Saco la banderita de la paz. Y eso significa es que yo me someto a Él. Y después yo puedo pacificar entre los hombres. Si yo mismo no me he pacificado con Dios y no tengo una guerra contra Dios, yo no puedo ir a ser pacificador allá. Olvídese de eso. Usted pacifique su vida con Dios. ¿Qué es pacificar? ¿Qué es pacificar esto? Es que usted deje de pelear contra Dios. Es que usted se ceda a Él. Y para no guerrear con Él, lo primero es arriba, que no tienes que ser soberbio. Porque si tú eres el soberbio, tiene un problema grave contra la autoridad. La persona soberbia va contra Dios, contra el jefe, contra el gobierno, contra el semáforo. La persona soberbia va contra todo lo que le ponga regla y norma y autoridad. Tiene un problema grave, pero gravísimo, de autoridad. Y por supuesto, cuando va a conectarse con Dios, ¿qué va a hacer con Dios? ¿Pacífico con Dios? No, va a pelear contra Dios. Entonces, si nosotros nos aferramos a este perfil, nosotros vamos a poder ser sal de la tierra. Nosotros vamos a poder ser luz del mundo. Y entonces, teniendo todas estas características, cuando Dios me dice, el Eterno, Yeshua me dice: yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, y la reinterpreta, la pone en correcta interpretación, después Él dice: oíste que fue dicho, aborrecerás a tu enemigo, pero yo te digo: no lo aborrezcas. Tienes que amarlo y tienes que perdonarlo. ¿Cómo vas a perdonar a tu enemigo siendo soberbio? ¿Cómo vas a perdonar a tu enemigo si no eres pacificador primero con Dios? ¿Cómo va a tu enemigo? Sin hablar de la familia y de todo lo demás.
O sea, ese es otro nivel. Estamos hablando del enemigo. El que se levantó como tu enemigo. El que dice, el que comía conmigo el pan. Mira, ¿cómo puedo yo enfrentarme a la correcta interpretación de Yeshua en el día a día si yo no entiendo este sermón, el supuesto sermón del monte, que es el perfil? Yo más bien lo digo el perfil del monte. El perfil del trasvasamiento del monte. El perfil que te rompe. El perfil que te quebranta. El perfil que te quita aquello en lo que tú confías, tu quemos, tu Betel, en lo que tú confías, en lo que pusiste en aquello como tu Dios, incluyéndote a ti mismo como Dios. Permiso. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ni una yo. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeños, así será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y ahí no está hablando de no salvación, está hablando de entrar en el reino con características de gobierno. Porque Él te va a dar dones, ciudades, gobernaturas. Ahora dice, la justicia de los fariseos, los escribas y los fariseos, no tiene nada que ver con este perfil. Porque su justicia es en ellos. Dice, si tú no cambias, si no le das la correcta interpretación y tú no te vas aquí a lo que acabo de explicar del sermón, del monte, del perfil del monte, estos caballeros no tenían este perfil. ¿Qué va? Eso tenían la soberbia, la arrogancia, eso no tenían ningún corazón limpio. Es más, Juan les decía, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? La ira venidera, le digo, ustedes son un caso. Ustedes no vienen con frutos dignos de arrepentimiento. A usted se les reveló la ira que viene y vienen corriendo a esconderse. Pero esa no es la justicia. Están fuera de justicia. Porque están fuera de un corazón correcto. Ahora, dice que ¿cómo es mi justicia mayor? Cuando yo empiezo a hacer todo esto. Cuando yo cambio. Cuando Él nos va a decir algo, cambia la justicia. El tipo de justicia, ¿cuál voy a imponer? ¿La mía o la del Eterno? La justicia. Entonces cuando Él le dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará puesto al infierno de fuego. Al infierno de fuego. Eso lo hacían ellos, para eso era lo que ellos veían a su hermano. Simplemente dice, no matarás. No solamente no es no matar, es cualquiera que matar, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Si una persona mata, queda culpable de juicio. No solamente en ese tiempo, en este tiempo. Una persona mata a otra, aún con un homicidio culposo, que no fue su intención, queda a la merced de la ley para la pena correspondiente. Y determina si fue intencional o no fue intencional. Ahora él dice, pero yo os digo, cualquiera, no que lo mate, sino que se enoje. Y te pregunto, y me pregunto yo, ¿te has enojado contra tu hermano? Porque ya no es solo matarlo, es enojarse. ¿Te has enojado con tu hermanito?
con tu familia. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero después dice, pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Él reinterpretó que el adulterio no era solo llegar al hecho físico, es mirar y codiciar. Ellos no llegaban al hecho físico, pero hemos mirado muchas, hemos adulterado muchas veces, físicamente no, con los ojos. Entonces, cuando yo entiendo la reinterpretación y yo me asumo, me voy al perfil, en la medida que yo entiendo este perfil, yo me ajusto a la reinterpretación de las escrituras del Señor. ¿Por qué? Porque para yo vivir conforme a la correcta interpretación de la escritura, yo tengo que ser trasvasado, porque si no soy trasvasado. Por ejemplo, si yo adultero mi pacto porque miro la mujer para codiciarla y soy un mirón, yo tengo que ser trasvasado en mi forma de mirar, en mi forma de pensar. Yo tengo que ser manso, ser misericordioso, ser procesado en todas estas características. Cuando yo soy procesado aquí y vengo a actuar conforme a la correcta interpretación y muchas correctas interpretaciones, entonces yo camino conforme a la palabra. Pero tú y yo tenemos que ser procesados, trasvasados, porque hay cosas que Él quiera. Después Él habla de su justicia, no juzguemos, no condenemos, establecer su justicia en todos estos capítulos. Y le digo, tenemos que ser procesados y tenemos que ser trasvasados. En ese proceso de trasvasamiento, si somos procesados y trasvasados, el sedimento queda abajo y el sabor y el olor humano nuestro se va. Entonces ahí donde dice que eso es cuando Isaac bendice a Jacob, lo huele. Le dice, he aquí el olor de mi hijo, como el olor del rocío, del riego. Es un olor, cambia ese olor. He aquí a mi hijo, ya no es soberbio, ya no es arrogante. He aquí el olor de mi hijo que ya pacifica conmigo, ya no me resiste. El olor de mi hijo, huelo su corazón, es limpio su corazón. Sé que puede actuar, sé que peca, sé que tiene sus debilidades, está en ese cuerpo humano. Pero yo sé que cuando se le presente algo, Él va a saber actuar. Yo sé cómo va a responder su corazón. Yo sé cómo va a responder su corazón. Lo huelo, miren, lo huelo, tiene hambre y sed de justicia. Lo huelo, mira cómo llora por mi obra, le duelen mis cosas. Ya cambió su sabor, ya cambió su olor, ya tiene, es manso, tiene hambre y sed de justicia. Míralo, lo huelo, es un productor de justicia. Lo puedo leer, es un pacificador. Lo puedo leer, mira, su misericordia, es misericordioso. Entonces, cambias tu sabor y cambias tu olor. Tu olor, entonces el Señor te huele, respira, te huele y eres un olor grato para Él. Porque hemos cambiado. Hemos sido procesados, hemos sido cambiados. Si no le permitimos al Señor hacer esos procesos de cambio, hay cosas que están para nosotros, pero no las vamos a poder lograr si ese olor y ese sabor sigue ahí. Y si el enemigo
te envolvió con estupor, hizo un callo, cauterizó tu mente, ya no te duele. El Señor te puede procesar y cambiar de manera que Él puede limar ese callo y tú puedas volver a ser sensible a Él. Que puedas volver como Job, volver a ese primer amor, a volver en amistad con Él, a ser procesado, a volver en amistad con Él, para que Él te pueda llevar, porque tú y yo todavía no lo conocemos. Con lo poquito que sabemos, todavía no lo conocemos. Él, cuando hace ese proceso, te lleva a las alturas. Todavía hay muchas alturas para cabalgar con Él. Pero no hemos cabalgado con Él en esas alturas que Él quiere que nosotros cabalguemos con Él. Como llevó a Job a cabalgarlo, a ver, mira aquí Job, mira aquí Job. Le mostró todo lo que le tenía que mostrar. Pero Job tuvo que ser procesado. Si no hemos cabalgado sobre Él es porque todavía el olor de la soberbia está ahí. El olor de no ser manso, de resistir. El olor de guerrear con Él, de batallar con Él. El olor de ser mulo, terco, de que nos tiene que amarrar. Si Él nos hace obedecer. Él te amarra como el mulo, le meten la rienda por aquí, por la boca y lo alan. Cuando quiere hacer una cosa lo alan y tiene que obedecer. Sí. Y Él te mete el freno y te dice, es por aquí porque si no te vas a dañar, pero no es porque tú lo amas. Lo estás obedeciendo porque te está metiendo el freno, pero cuando tú eres manso, te pacificas con Él, tú lo vas a obedecer porque lo amas, porque Él es tu delicia. Como Yeshua aprendió la obediencia y su mayor deseo era hacer la voluntad del Padre. Entonces, es la voluntad del Padre, es la voluntad del Eterno. Mira, ríndete, manos arriba. Ríndete ante Él, manos arriba. No hay más nada que hacer. Suelta toda soberbia, toda arrogancia, toda prepotencia, para que lo puedas obedecer. Suelta eso ya, soltemos eso ya. Hay grandes cosas que Él tiene para nuestras vidas. Hay grandes sanidades, hay grandes bendiciones, hay grandes cosas para nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer? Manos arriba. Me rindo. Aquí, me rindo. No peleo más, no lucho más, no soy más soberbio, no resisto más. Lo decoré en mi vida, la resistencia, lo que haya decoré en mí, de opositor, de la escritura, como dice, extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. Cuando nosotros nos metemos en este perfil del monte, se nos quita lo rebelde y lo contradictor. Es como un niño, uno le dice al niño verde, no amarillo. Dice, pero es verde, y el niño nos dice nosotros amarillo. ¿Quieres comer? No, no quiero comer. ¿Quieres bañarte? No, no quiero bañarme. Rebelde y contradictor. Así somos nosotros. El trasvasamiento te quitará a ti y a mí lo rebelde y contradictor. Entonces dice, le extendí mi mano todo el día a un pueblo rebelde y contradictor. El Señor tiene mucho tiempo para ti, para mí. Hace muchos años y tiempo que ha extendido sus manos a nosotros. ¿Y cuál es la respuesta de nosotros? Rebeldía y contradicción. El Señor dice fe y nosotros decimos incredulidad. El Señor nos dice una cosa y le desobedecemos en rebeldía, en franca rebelión. Entonces nosotros, ¿qué vamos a aprender? Con el proceso, Él nos quita la rebeldía y la contradicción, como Coré. Dice la contradicción de Coré. Contradecir, ir en contra, rebelde, soberbio, arrogante, prepotente. Se abrió y se lo llevaron.
Yo no estoy diciendo que eso va a pasar con nosotros, pero de que hemos tenido la rebelión de Coré, la hemos tenido. Y si Él no ha abierto la tierra para que nos trague, pues por su infinita misericordia. Pero eso estuvo ahí como ejemplo. Por supuesto, Él no va a abrir la tierra para que nos trague, porque su gracia, su amor, su misericordia es eterna para nosotros. Pero de que tú y yo hemos sido como Coré, no te lo pierdas, hemos sido como Coré, rebeldes y contradictores y yendo en contra de lo que Él dice y hace. Fuera de perfil. Absolutamente. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Yeshua Mashiach, te damos gracias por este tiempo de paz, en este Shabbat. Nos ha traído reposo a nuestra alma. Esta palabra nos trae reposo. Reposo. Cero guerra contra el Eterno. Cero guerra. Nos sometemos a Él hoy en Shabbat, en reposo. Decimos sí, Señor. Tu palabra, la obediencia a tu palabra. Nos aferramos a la obediencia a ti, a ser pacificadores delante de ti, a ser mansos, a ser limpios de corazón, a no ser rebeldes, Señor, a no tener soberbia ni arrogancia, a ser pobres de espíritu, quitar de nosotros toda esa soberbia, toda esa arrogancia, toda esa prepotencia que no nos deja verte, que no nos deja cabalgar en las alturas que tú quieres con nosotros, porque el sabor y el olor nuestro sigue allí. Quita, Señor, ayúdanos a quitar ese sabor y ese olor, que seamos trasvasados, que se nos quite el sabor, el olor y el sedimento, que se nos quite el sabor, el olor y el sedimento, que se nos quite el sabor y el olor y el sedimento que no es tuyo, que seamos procesados, trasvasados por la obra que viene y necesitamos estar obedientes a ti con un oído abierto, con el espíritu abierto para obedecerte y para hacer aquella obra que tú quieres con nuestra vida. Nos quitamos de en medio, Señor, para hacer aquello que tú quieres hacer en nuestra vida. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Ayúdanos y te pedimos ayuda para doblegarnos delante de ti, para ser como Yeshua, que el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Pero nosotros sí, Señor, nos humillamos delante de ti. Te decimos que sí, Señor, sí. Perdónanos, perdona nuestra arrogancia. Más que nuestros pecados, perdona nuestra altanería, nuestra grosería, nuestra contradicción. Perdona, Señor, lo contradictor. Perdona nuestra indolencia, Señor. Señor, hemos sido indolentes. Te pedimos perdón por el pecado de indolencia. No lloramos por nada, Señor. Te pedimos perdón. Haznos sensibles. Quita el corazón de piedra y pon el corazón de carne. Nuestro espíritu, un espíritu sensible para poder identificar aquello que te duele a ti y poder llorar y gemir por aquello por lo cual tú lloras y a ti te duele y tú gimes. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a cambiar. Ayúdanos a ser trasvasados. Ayúdanos a ser procesados. Ayúdanos, Padre eterno. Hoy clamamos a ti en este shalom, en este reposo, en este día. Clamamos a ti. Clamamos a ti por nosotros, por nuestras propias vidas, para poder cambiar, Señor. Para que ese sabor y ese olor ya no esté. Para que ese sabor, ese olor y ese sedimento ya no esté. Sino que tú nos puedas oler agradablemente para cambiar delante de ti, Señor. Gracias, gracias. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor haga resplandecer el rostro sobre ustedes, que esta palabra los rodee, los ayude, los sustente. Vienen cosas hermosas del Señor para nuestras vidas, pero tenemos que ser traspasados. Tenemos que agarrar ese perfil
y uno a uno ir actuando en cada uno para hacer luz y sal, para cabalgar con Él en las alturas después de haber sido procesados. Que el Señor les ayude y que el Señor les dé entendimiento. Que el Señor les dé esta palabra y que el Señor les dé entendimiento de esta palabra en sus vidas, en sus casas, en sus emociones, en sus acciones, en su pedir perdón. Cada quien sabe dónde es más o menos. Bendiciones. Shabbat Shalom. Se les ama mucho.